Quisiera compartir en esta mañana con ustedes, recordar con ustedes 4 grandes verdades que describen la preciosa y bendita realidad que vive la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios aquí en la tierra. La iglesia es un pueblo especial, es un pueblo único. Somos la obra maestra de Dios. Somos el pueblo especial y único de Jesucristo, su iglesia, su cuerpo, su novia. Somos el templo del Espíritu Santo. Y quisiera entonces recordar con ustedes para que nos alegremos, nos animemos, nos fortalezcamos y sigamos siendo fieles al Señor. 4 verdades que describen la preciosa realidad que somos y que disfrutamos. La primera de ellas es que somos un pueblo elegido. No se nos debe nunca olvidar que somos un pueblo elegido por Dios. En segundo lugar, somos un pueblo redimido. En tercer lugar, somos un pueblo santificado. También podríamos decir somos un pueblo santo. Santo o santificado. Y en cuarto lugar, somos un pueblo guiado, un pueblo conducido divinamente. Esas 4 verdades quisiera recordar para nuestro gozo, para nuestra alegría y nuestra edificación. Virtudes, dignidades, perfecciones que no son nuestras, sino que nos han sido otorgadas por la pura gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo elegido, pueblo redimido, pueblo santo y pueblo guiado y conducido divinamente. Pero quiero ilustrar estas 4 verdades usando las 4 palabras claves de los 4 primeros libros de la Biblia. Así que les voy a invitar a ir al Pentateuco y que recordemos las 4 palabras clave de esos primeros 4 libros que componen el Pentateuco, parte del Pentateuco. Me refiero a Génesis, Éxodo, Levítico y el libro de Números. Y quiero con estas 4 palabras clave de estos 4 primeros libros ilustrar estas 4 verdades del Nuevo Testamento y que describen nuestra preciosa y bendita realidad. Así que comencemos por el Génesis y a mi modo de ver, la palabra clave del libro de Génesis es la palabra elección. La palabra elección. Porque precisamente lo que vemos en este libro es a Dios eligiendo algunos hombres, llamando y eligiendo algunos hombres, por la sola gracia soberana de Dios. Y lo que vemos en el Génesis no es todavía a Israel convertido en un pueblo, pero lo que vemos en el Génesis es Dios llamando a los primeros hombres, que nosotros los conocemos como los patriarcas, y que a través de ellos Dios formará un pueblo. Vamos a decir así, ellos serán los progenitores de este pueblo. Repito, nosotros los conocemos con el nombre de los patriarcas. Aunque para ser rigurosos, la genealogía de Cristo comienza desde Adán. Estuve contando cuántos nombres de la genealogía de Jesucristo están ya en el Génesis. Y en el Génesis podemos descubrir que están mencionados 26 personajes, 26 nombres de personas que componen la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con Adán y terminando con Esrom. Los 2 últimos que aparecen en el Génesis son Fares y Esrom.
que componen parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Repito entonces que, a mi modo de ver, la palabra clave en el Génesis es la palabra elección, por cuanto Dios llama y elige a estos hombres por su soberana gracia para que sean los progenitores de un pueblo que Dios tiene pensado levantar, de un pueblo que Dios tiene diseñado e ideado formar. ¿Y con qué propósito? Con el único propósito de, a partir de ese pueblo, levantar al Salvador del mundo. No solo originar al Mesías prometido a Israel, sino que ese Mesías será también Salvador de todas las naciones, será Salvador de todos los pueblos, será Salvador de todos los hombres, de todo tiempo, de todo lugar, de toda época. Ese es el propósito que Dios tiene en esta primera parte de la historia que está consignada en el libro de Génesis. Repito, la elección no tiene por propósito, no debe relacionarse con la salvación. El hecho que Dios elija a Abraham, elija a Isaac, elija a Jacob, no significa que este término elección deba relacionarse con la salvación, sino tiene relación la elección con los propósitos divinos. Las personas son elegidas para llevar a cabo el propósito divino. Y el propósito divino, reitero, es que a través de este pueblo, después del transcurso de muchos siglos, Dios levantará al Mesías prometido a Israel, quien será a la vez el Salvador de todos los hombres, desde el mismo Adán hasta el último ser viviente que nazca en esta tierra. Y entonces vemos cómo Dios, no me voy a referir a estas 26 personas, sino quiero mencionar algunos partiendo quizás desde Abraham mismo. Y ustedes saben que Abraham era parte de una familia, su papá se llamaba Taré, y Josué en su discurso de despedida dice que estos antepasados de Israel, estos progenitores, estos patriarcas, como es el caso de Abraham, vivía en Ur de los Caldeos, era un pagano que adoraba a dioses extraños. Y Dios, de pura gracia, con su gracia que es completamente soberana porque nadie la merece, sino que Dios la otorga gratuitamente, llamó a Abraham, eligió a Abraham. Luego Abraham tiene un hijo, Ismael, pero Dios no elige a Ismael para ir formando este linaje, esta descendencia desde donde nacerá el Mesías, sino que Dios le promete, Dios desecha a Ismael y le promete darle un hijo que será obra exclusiva y completa de Dios. Y ese hijo se llamó, como todos sabemos, Isaac. Isaac es una promesa de Dios. Dios le dio origen a Isaac. O sea, de principio a fin, Isaac es una obra exclusiva de Dios. No hubo intervención humana, como en el caso de Ismael, que vendrá a ser él como fruto de la carne, porque obedece al esfuerzo, a la iniciativa de Abraham. No así el caso de Isaac, que es un hijo otorgado de pura gracia y por obra exclusiva de Dios. Así que Dios no elige al primogénito a Ismael para continuar con esta descendencia, con este linaje, sino que escoge a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca era estéril, y después de 20 años de oración en que ellos estaban casados pero no podían tener hijos, Dios escuchó la oración de Isaac por su esposa que era estéril, y Dios le concedió a Isaac que Rebeca quedara embarazada. Y
Esos hijos que la Reina Valera los llama gemelos, pero la NBI los llama mellizos, así que no vamos a discutir si eran gemelos o mellizos, venían peleando en el vientre de Rebeca. Imagínense dos hijos ya peleando en el vientre, todavía no nacen y ya están peleando. Y la pelea era por quién nacía primero. Interesante esa lucha, ¿no? Como que estos bebés presentían que el que nacía primero, por ser el primogénito, podía constituir algún mérito especial delante de Dios, y quizás Dios por esa razón elegiría al primogénito, por el hecho de nacer primogénito. Así que se peleaban por quién nacía primero. Bueno, y ganó por cabeza, ganó Esaú. Pero de atrás venía Jacob con su mano trabando el calcañar de su hermano Esaú, el primogénito. Y no obstante, Dios ya había decidido, antes de que nacieran, antes de que hubiesen hecho ni bien ni mal, Dios ya había elegido al menor. Así que si ellos hubiesen sabido, ninguno de los dos habría peleado por nacer primero. Me imagino que la escena habría sido totalmente distinta, ¿no? Jacob le habría dicho a Esaú, usted primero, señor. Y Saúl le habría dicho a Jacob, no, nazca usted primero, si hubiesen sabido que Dios estaba eligiendo al menor. Dios no escogió al primogénito Esaú, sino que eligió a Jacob, el suplantador, el que toma del calcañar. Qué interesante. Y entonces ahí estoy repasando con ustedes parte de la genealogía, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Luego Jacob tiene 13 hijos. Yo sé que siempre decimos 12 hijos, pero somos injustos porque él tuvo 13 hijos. Lo que pasa es que eran 12 varones y una mujer. Así que vamos a hacer honor a las mujeres. Vamos a decir que tuvo 13 hijos y vamos a dar un saludo a nuestra hermana Dina, la número 13. Pero a partir de los 12 hijos varones que tuvo Jacob, que van a llamarse precisamente los patriarcas de Israel, los que van a formar este pueblo maravilloso, este pueblo que va a traer al Mesías al mundo, al Salvador al mundo. Estos 12 hijos van a formar las 12 tribus de Israel, que conformarán el pueblo de Israel. ¿A cuál va a elegir Dios para a través de alguno de esos 12 traer al Mesías al mundo? Los candidatos son Rubén, el primogénito, que por ser el primogénito siempre pensamos en términos humanos, es el que lleva más ventaja, pero sabemos que por su pecado fue desechado. Hay que tener cuidado con los Rubenes porque son pecadores. Sin embargo, aparece José. José, que es un personaje destacado a partir de Génesis 37, un personaje destacado en el libro de Génesis. Se comienza a relatar su historia. Toda la historia de Jacob se narra articulada con la historia de José. Comienza la historia cuando tiene 17 años y termina cuando él fallece a los 110 años. Sin embargo, José parece un candidato perfecto porque es un hombre recto, íntegro. Casi no se conocen pecados de José, ni cosas que reprochar a José. Habría que buscar con lupa, ¿no? Porque de todas maneras sabemos que era un pecador, pero no aparece en la historia como está contada, como nada que se pueda reprochar de José. Más encima, es uno de los más perfectos tipos de Cristo. Así que todo parece que el linaje de nuestro Señor Jesucristo debiera continuar después de Jacob en José. De hecho, él recibe los derechos de la primogenitura que pierde Rubén.
Y uno de esos derechos de la primogenitura era que el primogénito recibía una doble porción de la herencia. Y por eso en la tribu de José se va a contar de ahí en adelante cuando él toma ese derecho de la primogenitura en sus dos hijos, Efraín y Manasés, para indicar que fue José el que recibió la doble porción de la herencia. Sin embargo, para el linaje del Mesías, Dios escoge a Judá, el cuarto hijo de Lea. Y Judá no es ningún virtuoso, Judá no es ningún hombre espiritual. Por el contrario, Judá es un hombre bastante carnal. De partida se casa con una cananea y a dos de sus primeros hijos Dios los mató por malos, y solo le quedó con vida un hijo, un tercer hijo que se llama Sela, o que se llamó Sela. Y entonces Dios elige a Judá para continuar con el linaje del Mesías, porque parece que la intención de Dios es decirnos una y otra vez que la elección obedece a su soberana gracia. Y Dios no considera ni la conducta, ni los méritos humanos, ni los privilegios humanos, ni los derechos humanos, como es el caso de los primogénitos, que tienen un derecho legal. Pero para Dios no cuenta eso. Dios elige de acuerdo a su soberana gracia. Repito, porque su gracia nadie la merece, nadie es digno de ella, Él la otorga de pura gracia. De manera, por lo tanto, libre a quien Él quiere. Así que elige a Judá, y del hijo de Judá, y ya estoy terminando la historia del Génesis, y del hijo de Judá no elige a Sela, elige a los hijos que van a nacer de su nuera, de la nuera de Judá, que nosotros conocemos su historia, se llama Tamar. Y noten qué tremendo, porque Judá confunde a su nuera con una prostituta, la toma, la deja embarazada, y ella queda embarazada de, otra vez la Valera dice gemelos, la NBI dice mellizos, y Dios no elige a Sela para que forme parte del linaje que va a traer al Mesías al mundo, sino que elige a uno de estos gemelos o mellizos. A Fares. La partera dijo que el que había sacado la mano primero le puso un cordón rojo en su mano y dijo, este es el primogénito, ¿no? Él se llamaba Sara. Pero luego que estaban haciendo primero Sara, arremete Fares, provocándole una tremenda brecha a Tamar, a la mamá. Y nace Fares primero, y después nace Sara, que según la partera era el primogénito, y Dios escoge, repito, no a Sela, que por último era un hijo legítimo, de un matrimonio legítimo, no, eligió a uno que era fruto de una relación incestuosa entre Judá y su nuera. Elige a Fares. Y luego menciona el Génesis que de los hijos de Fares eligió a Esrom. Y ahí termina entonces. Entonces, por eso digo que la palabra clave para mí del libro de Génesis es elección, porque lo que vemos es Dios eligiendo de manera soberana y de pura gracia a los que serán los patriarcas, los progenitores de este pueblo. Cuando pasamos al Éxodo, les digo que la palabra clave aquí en el Éxodo es la palabra redención. En Éxodo ya vemos a este pueblo formado. Recuerden que entre Génesis y Éxodo ha pasado un tiempo de alrededor de 400 años. 400 años en que esta familia, la familia de Jacob, con alrededor de 70 personas, producto del hambre en toda la tierra, llegó a Egipto a buscar auxilio, comida y techo.
Y allí, estando en Egipto, se multiplicaron y se convirtieron en un pueblo. Así que cuando entramos al libro de Éxodo, encontramos que Israel ya está convertido en un pueblo. Solo que está convertido en un pueblo esclavo. Este periodo de 400 años, hablando en cifras gruesas, este periodo de 400 años ha hecho que Israel se multiplique y crezca en Egipto, pero bajo esclavitud, y bajo una esclavitud severa, cruel, tremenda, que hace que Israel esté gimiendo, que esté clamando al cielo en forma angustiosa. Y de manera maravillosa, dice la Escritura que Dios escucha en los cielos este clamor y entonces Dios actúa y usa verbos preciosos el libro de Éxodo y dice que Dios descendió a libertar a este pueblo. Por eso la palabra clave del libro de Éxodo es redención. Porque la palabra redención quiere decir libertar a un esclavo por medio del pago de un rescate. No es una liberación que se conseguirá así nomás, sino que el que quiera libertar a este pueblo que está esclavo tendrá que pagar el precio del rescate. Y el precio del rescate en el libro del Éxodo, como todos sabemos, es ni más ni menos la sangre del Cordero Pascual, que permitió esa sangre que los primogénitos de Israel fuesen librados de la muerte, en cambio todos los otros primogénitos fuesen muertos. Así que en Éxodo vemos a este pueblo que Dios ha elegido, está elegido, repito, no en relación con la salvación, sino en relación con los propósitos de Dios, porque Dios se ha propuesto traer al Salvador del mundo por medio de este pueblo. Dios de ahí hará surgir a este Salvador de todos los hombres, de todas las épocas, de todas las edades y de todos los pueblos. Es un pueblo redimido de la esclavitud de Egipto. Por supuesto, mientras estoy ilustrando con esta historia, tú y yo estamos pensando en que esta es nuestra realidad. O sea, esto era apenas era una figura, era un anticipo de lo que este Salvador del mundo haría con nosotros. Nosotros somos ese pueblo elegido que está prefigurado aquí. Y nosotros somos este pueblo redimido que está prefigurado aquí en Éxodo. Cuando pasamos al libro de Levítico, nos encontramos con una verdad tremenda y gloriosa. Dios quiere dar un paso más en sus propósitos benditos y eternos. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Levítico lo que encontramos es que Israel está estacionado en el monte Sinaí. Nuestro hermano Gino nos compartió un libro precioso que se llama Las Jornadas, donde él nos describe que entre Egipto y la Tierra Prometida hay 42 jornadas y el Sinaí es la jornada número 12. Israel estuvo allí acampado casi un año entero. Así que cuando entramos al libro de Levítico, Israel está acampado en el Sinaí, pero lo que llama la atención es que Dios, que estuvo esperando a Israel cuando lo sacó de Egipto, lo estuvo esperando en el monte Sinaí, y desde allí se empezó a relacionar con el pueblo. En el libro de Levítico, Dios ya ha descendido a morar en esa tienda que Dios mismo le mandó a Israel construirle, porque Dios tenía el propósito de venirse a vivir en medio de su pueblo. Y en el libro de Levítico Dios ya está morando en la tienda de reunión. Y Él mora en el centro de todo Israel acampado. Dios se ha venido a vivir en medio de su pueblo. ¡Qué maravilloso! Dios quiere compartir su vida con nosotros. Así que Dios ya no mora en el monte Sinaí, ha descendido al monte Sinaí y ha venido a morar en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. Y Dios se encuentra ahora en medio de su pueblo. Pero ¿qué más?
Si Dios ha venido a morar en medio de su pueblo es porque Dios quiere tener comunión con ese pueblo. Dios quiere que ese pueblo se relacione con Él, ese pueblo tenga acceso a Él, y Dios quiere que su pueblo lo conozca. Ese es uno de los propósitos más sublimes en toda la Biblia. Dios quiere acercarse a nosotros, nos abrió acceso a su presencia para que lo conozcamos. Porque Jesús dirá en el Nuevo Testamento que en esto consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en que conozcamos al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Por eso la vida eterna, queridos hermanos, ya comenzó. La vida eterna comienza aquí en la tierra. Comenzó desde el día en que empezamos a tener comunión con este Dios y por medio de la comunión le vamos conociendo cada día más. Gloria al Señor. Así que Dios quiere tener relaciones con este pueblo, quiere tener comunión con su pueblo, y entonces hay un problema. Dios es santo y el pueblo de Israel es un pueblo pecador, es un pueblo redimido, pero pecador. Y entonces se produce, por decirlo así, el conflicto de que, ¿qué hará Dios que es santo, pero que quiere que este pueblo tenga acceso a Él, tenga comunión con Él para que lo conozca? ¿Y qué hace Dios? Dios de manera maravillosa crea un camino, establece un camino para que este pueblo, por medio de ese camino, que el Nuevo Testamento nos dirá que ese camino es Jesucristo, crea un camino que es santo, que es perfecto, que es completo, para que el pecador israelita pueda venir ante un Dios santo y pueda, por una parte, no caer muerto en su presencia, pero más que eso, este israelita pueda tener comunión con Dios, pueda ser aceptado por Dios y pueda disfrutar de la gloriosa experiencia de ir conociendo a su Dios. La palabra clave entonces del libro de Levítico es la palabra santidad. Hay una palabra hebrea que tiene por raíz, la raíz de esa palabra hebrea es kadash. Kadash. De ahí, de esa raíz de la palabra hebrea, kadash, nacen las palabras santo, santificar, santidad. ¿No? Todas esas palabras tienen por raíz una sola raíz hebrea, que es la palabra, la raíz kadash, y que aparece en el libro de Levítico 152 veces. No hay otro libro en la Biblia que tenga tantas veces esta raíz de esta palabra hebrea, kadash, 152 veces. Así que claramente la palabra clave aquí es santificación. Génesis, elección; Éxodo, redención; Levítico, santificación. Porque Dios ha provisto, y ahí está todo el sistema de las ofrendas, ahí está todo el sistema del sacerdocio, ahí están las leyes divinas que regulan la conducta que tiene que tener un pueblo que sirve y que adora a un Dios santo. Si Dios es santo, su pueblo también ha de ser santo. Pero ese pueblo no se puede santificar a sí mismo, pero Dios lo santifica. Dios lo santifica para que un pueblo santo adore a un Dios santo. Y por último pasamos al libro de Números. Y en el libro de Números encontramos que este pueblo, que estaba estacionado casi un año en el Sinaí, a partir de Números capítulo 10, versículo 11, este pueblo comienza a viajar. Este pueblo en el libro de Números es un pueblo peregrino. Es un pueblo que, organizado por Dios, con Dios morando en medio de ellos, ahora Dios se pone a la cabeza de ellos y los comienza a conducir en dirección a la tierra prometida. Así que el libro de Números registra de las 42 jornadas, habíamos dicho que Israel estaba acampado en la jornada 12,
el libro de Números registra las 30 jornadas restantes que Israel viajó en dirección a la tierra prometida. 30 jornadas están comprendidas en el libro de Números. Así que claramente en el libro de Números, este pueblo que va a dar origen al Mesías es un pueblo peregrino que está viajando. Pero aquí viene lo maravilloso. No es un pueblo que está sin dirección. No es un pueblo que está deambulando. No es un pueblo peregrino que no sabe a dónde se dirige, que no tiene meta, que no tiene propósito. No, es Dios mismo que lo eligió, que lo redimió, que lo santificó. Ahora es Dios mismo quien es el que va a la cabeza de ellos conduciéndolos. Entonces aparecen figuras muy hermosas en el libro de Números, como la nube que los guía durante el día, y esa misma nube se convierte en columna de fuego por la noche y sigue guiando a este pueblo. Es la nube la que determina cuándo tienen que parar y cuánto tiempo tienen que estar acampados, y es la nube la que dice por qué camino tienen que seguir hacia el blanco que Dios se ha propuesto. Entonces decimos, les dije al comienzo, esta cuarta verdad es que el pueblo de Dios es un pueblo guiado, que está conducido divinamente, que tiene dirección. No somos un pueblo errante. Y qué consuelo más grande nos produce esto, porque hoy día donde el mundo no sabe para dónde mirar, donde la gente está viviendo verdaderamente angustiada y sin esperanza, la iglesia es un pueblo que está siendo dirigido divinamente. Estamos siendo conducidos sobrenaturalmente. No estamos errantes, no estamos huérfanos, no estamos desamparados, estamos siendo guiados con dirección divina. Y el libro de Números termina, y quisiera leerles solo el último versículo del libro de Números, en el capítulo 36, el libro de Números tiene 36 capítulos y el último capítulo tiene 13 versículos. Les leo el último, el 36:13 dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel. Atención con esta última frase, dice: a los hijos de Israel les mandó, ¿dónde? En los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Aunque este pueblo de Israel, que en el libro de Números es un pueblo peregrino, nosotros sabemos que, de hecho, algunos comentaristas dicen que este libro, en vez de llamarse Número, debió haberse llamado el libro de las murmuraciones, porque vemos a este pueblo en el libro de Números comportarse muy mal. Es un pueblo quejoso, quejumbroso, murmurador, que tienta a Dios permanentemente, al punto que una generación completa es desechada y va a quedar postrada en el desierto. Sin embargo, cuando termina el libro de Números, ¿dónde se encuentra Israel? Se encuentra a las puertas de la tierra prometida. Eso es lo que quiere decir la frase: en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Están a las puertas de la tierra prometida en la jornada número 42. Es decir, que a pesar de todas las carnalidades de este pueblo, a pesar de todas las desobediencias de este pueblo, a pesar de todas las incredulidades de este pueblo, finalmente Dios, que conduce a su pueblo, lo tiene a las puertas de la tierra prometida. Qué alentador para nosotros, hermanos, porque atención, no somos mejores que Israel. Israel no es mejor que nosotros. Y sin embargo, lo que este libro nos ilustra es que Dios es fiel, que Dios no deja de conducir a su pueblo, y está terminando el libro de Números y nos tenemos que maravillar, ya que a pesar de todas las carnalidades de este pueblo, Dios sabe llevar las cosas hasta obtener su propósito. Y tenemos al final del libro de Números a Israel a las puertas de la tierra prometida. ¿Y cómo es que llegó ahí
porque estaba guiado por una dirección divina, sobrenatural y fiel. Bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Con estas 4 palabras claves, la palabra clave entonces del libro de Números es la palabra dirección. Dirección. Elección en Génesis, redención en Éxodo, santificación en Levítico y en el libro de Números, dirección. Este pueblo peregrino no deambula, este pueblo peregrino no anda errante. Este pueblo peregrino está siendo conducido divinamente y termina la historia del libro de Números con Israel a las puertas de la tierra prometida. Bendito sea el Señor. De la misma manera, la iglesia es un pueblo elegido. Entonces quiero ir terminando con algunos textos del Nuevo Testamento para hablar ahora de la iglesia, de cómo esto que les he contado brevemente, o quizás ya no tan brevemente, era con el propósito de ilustrarles las verdades que son nuestras ahora. Dice Efesios, si me acompañan con respecto a la elección, dice en el 1:4, dice Pablo que está bendiciendo al Dios y Padre por todo lo glorioso que ha hecho con nosotros por medio de su Hijo, dice, según nos escogió en Él. Ese Él es nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Aleluya. O sea, lo que ilustra Génesis es apenas una ilustración. Esta es la realidad y el cumplimiento de esa elección prefigurada en el Génesis es que Dios ahora en Cristo Jesús nos ha elegido. La iglesia es su pueblo elegido y elegido antes de la fundación del mundo. ¿Qué te parece? Antes de la fundación del mundo. Elegidos en Cristo Jesús. De pura gracia. De puro amor. Fuimos elegidos según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Señor. Ahora, atención. Antes de Cristo, antes de que el Mesías llegara, el propósito de la elección, Dios elegía en virtud de formar este pueblo que iba a dar origen al Mesías. Pero después que el Mesías llegó, ¿cuál es el propósito de la elección? El propósito de la elección es que ahora Dios quiere formar el pueblo de este Mesías. El Mesías ya llegó, no se necesita ya el pueblo que va a dar origen al Mesías porque el Mesías ya está aquí. Pero la elección después del Mesías tiene por objetivo formarle un pueblo a este Mesías. Y esa es la iglesia de Jesucristo, formada ya no solo de judíos, sino de judíos y de gentiles. ¿Y qué somos ahora? Somos el pueblo del Mesías, somos el pueblo del Señor, somos el pueblo del Salvador del mundo, su iglesia. Y estamos viendo aquí en Efesios que la iglesia es un pueblo elegido. Y también leamos Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hablando de la elección y dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Qué hermoso esto. Elegidos antes de la fundación del mundo en Cristo, y aquí agrega, según la presciencia de Dios Padre. La presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. ¿Qué es lo que Dios previó anticipadamente que explica nuestra elección? Creo que obedece a lo que dice Apocalipsis cuando habla de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que Dios previó anticipadamente que tú y yo, por gracia del Señor, le diríamos sí al Cordero.
nos acogeríamos a la sangre de ese Cordero, porque fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ahora fíjese, dice, continúa, en santificación del Espíritu. O sea, de las 4 palabras aquí ya tenemos 2, elección y santificación. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre para ser santificados por el Espíritu Santo. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ahí está la palabra redención. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la preciosa sangre de Jesucristo. Somos un pueblo elegido, un pueblo redimido y somos un pueblo santificado. La única que no aparece aquí es la de ser un pueblo guiado, pero por lo menos aparecen 3 de estas 4 verdades que estamos recordando en esta mañana. Con respecto a la redención, ahí mismo Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 vuelve atrás en el versículo 7, hablando de Cristo, ahora no del Padre. La elección es una prerrogativa del Padre, pero la redención es una prerrogativa del Hijo. Dice, en quien, hablando, refiriéndose al Hijo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre, eso quiere decir liberación por su sangre, liberación de la esclavitud. Nosotros estábamos también esclavos en Egipto, esclavos en el mundo, pero de allí fuimos libertados porque se pagó un rescate por nuestra liberación. Y ese precio del rescate fue ni más ni menos la sangre de Cristo. Pero hoy somos un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio del rescate de tu alma y de mi alma. Gloria al Señor. Somos ese pueblo elegido. La iglesia es el pueblo elegido de Dios. La iglesia es el pueblo redimido con la sangre de Cristo. La iglesia es el pueblo santo o santificado por el Espíritu Santo. Y la iglesia es también ese pueblo peregrino que está siendo conducido, guiado sobrenaturalmente hacia nuestro destino final, hacia nuestra tierra prometida. Y entonces, para terminar, leamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La iglesia no está huérfana, la iglesia no está deambulando ni anda errante, la iglesia está siendo conducida por el bendito Espíritu Santo. Y sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Bendito sea su nombre. La iglesia también es un pueblo peregrino. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, desarrolla esta realidad de que somos peregrinos, que somos extranjeros y advenedizos en este mundo, y estamos caminando desde nuestra realidad terrenal, estamos en dirección hacia nuestra realidad celestial, de la cual nos habla la carta a los Efesios, nuestra realidad celestial. Pero en ese caminar, en ese peregrinaje que estamos haciendo, no estamos solos ni estamos huérfanos. Es el mismo Espíritu Santo que nos está santificando, nos está dirigiendo. La nube en el día y la columna de fuego en la noche era símbolo del Espíritu Santo, de la dirección divina, de la guianza divina. Reitero, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Seamos alentados con este recordatorio que hemos hecho en esta mañana juntos, para que nos alegremos, disfrutemos, nuestra fe se fortalezca, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino que sigamos. Sabemos que no estamos solos,
que estamos siendo guiados y conducidos a nuestro destino final, a nuestro destino eterno, a nuestro destino celestial.